Bueno, vamos a meditar en la palabra del Eterno y vamos a tratar de dilucidar, de aclarar algunas ideas que no están muy claras. A ver si les puedo ayudar en esto. Vamos a leer el libro del Génesis. Este libro es la Biblia Reina Valera 1960. Muchas personas, teólogas, me dicen que lo que yo digo es falso. Entonces yo los invito a todos ustedes a que hagan lo que hice yo, a ver si es cierto lo que dicen los teólogos. Yo simplemente tomé el Torah, tomé Tanaj, también tomé el Códice Sinaítico y vi cualquier cantidad de textos adulterados en la Biblia católica y en esta Biblia cristiana, que es básicamente, digo no cristiana, esto es protestante. La Biblia cristiana es muy diferente. De eso hablaremos otro día con calma. Pero yo quiero irme a un término que en teología, que es la base de la teología, usan en todas las Biblias, quitando el verdadero nombre del Eterno y quitando realmente el calificativo o los calificativos de cómo en realidad el, los hebreos o el mundo fue llamando a Yahweh a través de los tiempos. Yahweh tuvo muchos calificativos a medida que la humanidad lo fue conociendo. Pero en la teología a todos esos calificativos los estirpó de las escrituras y a todo le colocó Dios o Señor, porque son dichosos sirviendo a Baal. Señor es Baal. Y les informo, todos los que están en Babilonia, todos los que les encanta la teología, para este tiempo los verdaderos, es decir, los cristianos, no los protestantes ni los católicos, sino los cristianos, los verdaderos cristianos, no le dicen ni a Yahshua Mashiach y mucho menos al Padre Celestial le dicen Señor, porque para este tiempo ya no lo llamaremos más Balí. Pero ustedes verán todos esos pastores teólogos, todos esos sacerdotes teólogos mencionando Baal, Señor. Adoradores de Baal, al fin y al cabo Babilonia. No es solamente la secta de la Iglesia Católica, sino todas sus hijas. Entonces mi recomendación a todos, incluso pastores que estén equivocados, lo único que tienen que hacer es apartarse de la teología y llevar a su rebaño a buenos pastos. Claro, yo ya he tenido varias experiencias y no quieren hacerlo, no les interesa el rebaño. Es más, ni les interesa a ellos mismos. Ellos tienen ya un planteamiento, y diría yo un planteamiento más que espiritual, económico. Y como no les interesa realmente lo espiritual porque no creen en ello, porque si creyesen tendrían temor de Yahweh, entenderían lo que significaba la muerte del alma, pero tales cosas no las entienden. Bueno, este es un espacio para el que quiere, para el sincero de corazón, para el que está buscando a Yahweh de sincero corazón. Entonces, yo simplemente lo que hice fue investigar lo que el Espíritu me decía que estaba mal. Yahweh me ha revelado la doctrina por visiones, por sueños. He hecho un esfuerzo grande durante muchos años. Ya voy a cumplir 30 años en esta historia y de manera fuerte, como digámoslo así, casi que de una manera única entregado al Evangelio. Y
otros tantos años investigando desde casi mi niñez, por las experiencias que he tenido con Yahweh desde mi niñez. Y yo creo que no soy el único, muchos Yahweh para este tiempo les ha dado muchas experiencias desde su niñez incluso. Y pues lo que el Eterno me mostró es una forma buena de escudriñar las escrituras. La Biblia no se lee, se escudriña. No se sigue conforme a ideas teológicas, es decir, de razonamiento humano. No, la escritura no, en la escritura pura no se admiten concilios humanos donde agregan cada día cosas como les conviene o como creen convenientes según cada una de estas sectas. Bien, entonces, de acuerdo a eso, vamos a leer lo que realmente está escrito y vamos a demostrar que aquí lo que está escrito en Génesis de la Biblia Reina Valera 1960 tiene rápidamente, sin contar las otras correcciones, sino solamente de términos, de palabras, sin contar los errores gramaticales. Aquí puedo estar contando 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, fácilmente 30, y yo no diría errores, yo diría que esto es muy a propósito. Esta escritura fue leudada a conciencia, cambiaron un término a conciencia. El término Dios no tiene por qué estar en el Génesis. Y cualquier fanático dirá, ¿cómo es posible? Este es un anatema. Pues no. La verdad es que el término Dios vino mucho después con la mitología griega. Muchísimo después. Entonces es inadmisible que anexen el término desde el Génesis. Alguno se atrevió a decir que los historiadores y los arqueólogos y etcétera, 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 habían comprobado que las escrituras no habían sido escritas hace 3600 años. Miren, la Biblia es el único libro verdadero. Y aquí dice que Moisés comenzó a escribir la escritura después del Éxodo. Entonces, no pueden decir cosa contraria. Pero además, si estamos hablando de arqueología, la base de los textos de Moisés está desde mucho antes, porque todas estas culturas escribían en escritura cuneiforme muchos años atrás, en tablillas de barro incluso. Las escuelas antiguas utilizaban plantillas de barro como base de escritura para sus alumnos. Entonces, no sé de qué están hablando cuando hablan que la escritura solamente hasta hace 2600 años, es decir, hasta el 600 antes de Yeshua Mashiach. Hay tantas especulaciones de personas que realmente no estudian, no hacen análisis, que es bien molesto y perturban y quitan tiempo, son bien molestos. Pero bueno, esas son las cosas que uno tiene que tolerar, o ni siquiera, ni aún así iría yo a tolerar. Tiene que uno experimentar día a día con personas que definitivamente están mal, son personas enfermas, llenas de odio, personas muy enfermas. Bien, entonces vamos a leer la escritura como realmente es, sin ninguna tendencia de dogma. Yo no pertenezco a ninguna secta, yo pertenezco a la iglesia cristiana. Fui llamado por Yeshua Mashiach desde mi niñez y he hecho un recorrido por toda mi vida
guiado por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Yahweh. Y sé que no soy el único. Sé que muchos buscan a Yahweh de sincero corazón. Y pues bueno, los que buscamos a Yahweh de sincero corazón nos llamamos cristianos. De allá, servimos al Rabí Yeshua Mashiach, pues que ese es su verdadero nombre. No es Jesús o Jesús, como lo traducen. Los nombres no se traducen. Si yo voy en este momento a Bulgaria, me van a decir Fernando. Así de sencillo. No cambia, mi nombre no va a cambiar. Si voy a Estados Unidos, me dicen Fernando. Si voy a Alemania, Fernando. No cambia. Mi nombre es mi nombre. Yeshua HaMashiach es el nombre verdadero del Hijo de Yahweh que se hizo carne. De Yohei Bahei, el ángel supremo. Bien, vamos a leer entonces y vamos a tomar unos cuantos versículos para hacer el análisis. Ustedes después me imagino que entrarán a investigar en Torah y a hacer sus respectivos trabajos de investigación y a escudriñar la escritura. Esto que vamos a hacer ahora nos va a ayudar incluso a comprender el asunto, si hay Trinidad o no hay Trinidad, o si hay unicidad o no hay unicidad. Y ¿saben qué? Yo no les voy a decir si hay Trinidad o no hay Trinidad, o si hay unicidad o no hay unicidad. Eso se los voy a dejar a su juicio. Ustedes van a acompañarme en la lectura y ustedes luego también harán escudriñar la escritura conforme a la verdad y hallarán la respuesta. Finalmente, quien nos enseña es Yahweh. Él es el que nos da la verdad. Bien. Bereshit, Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero ¿qué dice Reina Valera? ¿Cómo está escrito? No, ¿qué dice? ¿Cómo está escrito? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Falso de toda falsedad. Zeus para esa época no se nombraba todavía en la historia de la humanidad. Y Zeus es un mito. Dios, Deus, Zeus, el trueno. Mitología griega. Entonces, el mito no puede ser el creador de toda esta realidad de la materia. El mito simplemente crea fantasía, ilusión, que se desarrolla muy bien en nuestra nefes, en nuestra mente. Nuestras neuronas son si podríamos decirlo así, un grupo de dirección artística del séptimo arte muy bueno. Esas neuronas hacen muy buenas conexiones para hacer cosas imaginarias y llevar al hombre hacia su imaginario, hacia las ilusiones, hacia las fantasías. Pero Yahweh, el ángel supremo, no es ninguna fantasía. Tampoco Yeshua, el ángel, el hijo de Yahweh, tampoco es fantasía. Son los que crearon esta realidad material, los que crearon este universo hace ya 15.000 millones de años. Comenzaron en ese proceso y terminaron la obra hace 6.157 años aproximadamente. Entonces, realmente, como está escrito, es: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ok, pero aquí resulta que tenemos un problema. Los hebreos entienden en singular el creó, pero el Elohim realmente es plural. Es decir, está diciendo, si leyésemos conforme a nosotros como entendemos, estaríamos diciendo: en el principio
crearon los ángeles, los cielos y la tierra. No obstante, vuelvo y repito, en hebreo se pronuncia en singular, aunque los elementos son plural. Elohim es plural. Bien. Yo creo que estamos claros ahí. No soy un experto en gramática, ¿no? Pero estoy diciendo el fenómeno que sucede allí. Ahí debería suceder en nuestra forma de componer, de decir, en el principio crearon los ángeles, los cielos y la tierra. Y no significa por ello que seamos paganos. Simplemente esa es nuestra forma gramatical o nuestra forma de entender el mensaje. Y si ustedes se van un poco hacia la historia, estamos hablando de hace 3600 años, cuando estábamos apenas saliendo de la escritura cuneiforme. Entonces eso era casi como escribir a manera de telegrama. Y para esta época del Génesis la escritura era bien precaria. Entonces, el hecho de que nosotros hoy mejoremos un poco la comprensión de la lectura, de acuerdo a nuestra forma de hacerlo, de acuerdo a nuestra región, para comprender profundamente el mensaje, no significa que seamos paganos. Estamos comprendiendo el mensaje a profundidad. Bien. Y la tierra estaba deforme. Para que ustedes me terminen de comprender este tema, porque es que hay algunos que van diciendo folclóricamente paganos. La forma de diferenciar un pagano, un anticristo, un falso profeta, un falso maestro, un falso discípulo, un pagano, está muy bien claro en la escritura. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces, quien no oiga su voz, ese no es cristiano, tan simple como eso. O todavía no lo es, o no lo va a ser. Ojalá lo sea, para salvación de sus almas. Oír la voz de Yahweh. Bien, continuamos. Y la tierra estaba deforme y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo, miren que aquí estamos viendo otro asunto, y el espíritu de Yahweh, porque aquí ellos mencionan Dios, pero cuando vamos de nuevo a la escritura, estamos encontrando al Elohim Supremo. Aquí yo ya de una vez me fui como Yahweh, porque más adelante en la escritura dice que el Elohim Supremo, y bendijo Elohim Supremo el día séptimo, y acabó aquí. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Yahweh, el ángel supremo, hizo la tierra y los cielos. ¿Ok? Entonces ya sabemos que el espíritu del ángel supremo, de ese Elohim, se movía sobre la faz de las aguas. El espíritu del ángel supremo. Entonces, estamos viendo que habían dos o más ángeles. Elohim son ángeles. Podemos leerlo aún mejor en español. Volvamos al versículo 1. En el principio crearon los ángeles, los cielos y la tierra. Tal cual es. Y la tierra, versículo 2, y la tierra estaba deforme, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu
del ángel supremo. Es decir, como leímos aquí en el capítulo 2, versículo 4, ese ángel supremo se llama Yahweh. Ok, entonces estamos viendo que uno de esos ángeles es Yahweh. Y el espíritu del ángel supremo es Yahweh. Y algunos dirán, los apóstoles, el Eterno les revelaba mucho. Pues yo siempre he dicho que cuando estamos leyendo la Escritura, es bueno cuando estamos leyendo el Evangelio irnos al Antiguo Testamento, porque Yahweh nos ha venido enseñando a través de la historia, no un pueblo de Israel. Israel es como el monitor, bien está escrito, el ayo. Es el principio de todo, donde Yahweh va fraguando una cantidad de elementos, va dándonos conocimiento de cómo es Él. Y nos va llenando de espíritus para irnos formando en el plan que Él tiene de hacernos espíritus vivificantes. Entonces, ¿cómo es de importante en el Génesis, desde el Génesis, entender de quién estamos hablando? No estamos hablando de Dios, estamos hablando del Elohim supremo, del ángel supremo. No estamos hablando de Zeus. Zeus vino mucho después y es un mito. En cambio, y por eso hay tanta ambigüedad cuando se lee la escritura y mucha gente dice, yo no creo en eso, el hombre creó a Dios. Pues claro que el hombre creó a Dios, pero al Elohim supremo no. Todo lo contrario, el Elohim supremo, como está escrito aquí, lo creó. El Elohim supremo creó al hombre. Es así como está escrito acá. Versículo 27, y creó Elohim al hombre a su imagen. Y cuando hablamos de imagen, aquí lo está diciendo, señoreado. Esa es la imagen de Yahweh. La semejanza es que somos espíritu, como Yahweh es espíritu. ¿Por qué espíritu? Porque Él sembró, versículo 7 del capítulo 2, insufló Nishma en ese cuerpo que ya había hecho, en ese cuerpo homínido, insufló Nishma. ¿Qué es insufló? Alma, Nishma, alma. Por lo tanto, nosotros somos semejantes a Yahweh. ¿En qué? En el asunto de que somos espíritu como Yahweh es espíritu. Es así de simple. Ok, vamos a ver el versículo 3 que dice. ¿Cómo está escrito? Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Bueno, y entonces, ¿qué nos dice? Y así ustedes ven seguido, acto seguido, que continuamente, y dijo Elohim, y dijo luego Elohim. ¿Quién es ese? Y entonces nosotros decimos, es que los apóstoles tenían mucha revelación. Los apóstoles eran hebreos y conocían las escrituras. Eran judíos, la mayoría fariseos y algunos nazarenos. Por supuesto, ellos conocían muy bien esta escritura. Entonces, cuando ellos hablaban como ¿qué? Como hebreos, no como griegos. Y aquí tenemos un problema en la traducción, que nos metieron un poco de mitología griega y eso genera mucha confusión. Y vamos a leerlo aquí en Juan capítulo 1 y van a ver eso, y ya creo que con eso ustedes ya empiezan a hacer un análisis y a decir, aquí hemos estado leyendo mal. Pero bueno, el asunto no es quedarse leyendo mal toda la vida. El asunto es corregir y ya. Esto no hay que ponerse con cosas, porque es que el único perfecto es Yahweh. Y Él nos está enseñando, Él nos está diciendo, estás equivocado en esto, ven te enseño. Y Él nos va llevando, y nos va enseñando, y nos va guiando. Él manda a sus mensajeros, y nosotros vamos haciendo la tarea. Bien, ¿cómo está escrito el Evangelio de Juan? ¿Quién era Juan? Otro judío, fariseo. Y
para que ustedes comprendan algo más de la historia farisea, en la época de Yeshua Mashiach, del Mesías, habían más o menos entre 6 a 8 grupos ya de fariseos. Había diferentes tipos de fariseos. Bueno, entonces, digámoslo que aquí estos eran los fariseos que andaban según conforme a la verdad, para nazarenos. Muy parecidos a los esenios. Bien, no me quiero desviar porque estamos concentrados en el asunto de Juan capítulo 1. Entonces, presten atención a esto. En el principio era palabra. No cabe ni él ni la. O sea, yo pudiera haber leído, en el principio era la palabra, pero no. No, porque no estamos hablando de una cosa. Estamos hablando de él, del Hijo de Yahweh. Y lo estamos diciendo en nombre propio. Entonces, en el principio era palabra. Y palabra era con el ángel supremo. ¿Qué leímos en el Génesis? Y el espíritu del ángel supremo se movía sobre las aguas. Porque Yahweh es espíritu. ¿Y qué leímos en el 2:4? Que el ángel supremo se llamaba Yahweh. ¿Y a quién conocemos como Yahweh? Al Padre Celestial. Bien. Y dice, y palabra era ángel. Así es que es la escritura realmente. Pero algunos van a decir, hey, pero esto es griego. Y el griego no ha sido adulterado. Sí fue adulterado. Ustedes toman la Septuaginta del siglo I y dice totalmente diferente a la Septuaginta del siglo IV. Lean, si la del siglo I, por solo hecho de ser trastocada del hebreo al griego, tuvo sus problemas, podrán imaginar que siguieron manipulando la escritura a su gusto y a su antojo. Y en el siglo IV ya no aparece el término Yahweh, por ejemplo. Ya no aparece el nombre del Padre Celestial. Aparece el término Dios. Entonces, ¿qué estamos leyendo? Y de acuerdo a eso ustedes ya dirán, wow, entonces donde estamos leyendo Dios tal cosa, estamos leyendo mal. Y entonces, ¿cómo saber, cómo sustentar la Trinidad o la unicidad? Pues yo no me voy a meter en esa guerra, porque he estado viendo su guerra y es una guerra sin sentido, porque están diciendo una cantidad de barbaridades sin tomar los términos como son. Yo estoy convencido que cuando tomen los términos como son, van a hallar una verdad perfecta, que es lo que busca Yahweh que todos busquemos. Muchos de ustedes son sinceros de corazón y van a encontrar la verdad, así de simple, sin ideas sectarias, sin ideas de la teología, porque es que finalmente todas esas ideas están saliendo de la teología. Y bueno, yo no soy teólogo, no me interesa la teología, digamos que prefiero estar muy separado de la teología, es un peligro. Me toca cuando estoy leyendo, me ha tocado muy complicado sacar todos los términos que no corresponden y volver a leer. Bueno, esto es extenuante, porque yo diría que en el Antiguo Testamento no hay problema. El problema está en lo que ya metieron mano los griegos, ¿no? Que introdujeron toda la mitología, y al hablar de mitología introdujeron todos los dioses desde Babilonia. Incluso hay dioses que hacen parte ya del paleoindio, de mucho más años. De pronto hay una fijación con los dioses digámoslo, del siglo II antes de Yeshua Mashiach. Pero no, ustedes miran y hay mitología, o digámoslo así,
ideas producto del fetichismo del siglo del tercer milenio y cuarto milenio de los paleoindios. Es complicado. Entonces, el cuarto milenio es puramente, cuarto y quinto milenio son puramente paleoindios. Y allí nacieron muchos fetiches en esa época, del cuarto y quinto milenio. Bueno, pues yo creo que entendiendo que no se puede seguir leyendo el Evangelio conforme a griego y que nuestro trabajo titánico es tratar de entender qué era lo que estaban diciendo los apóstoles. Entonces aquí es muy claro en Juan capítulo 1 que está escrito: en el principio era palabra, no verbo, era palabra, y palabra era con el ángel supremo, o con ángel supremo, y palabra era un ángel, o era ángel. Caben las dos formas de decirlo. Para nuestra gramática necesitamos el artículo, ¿no? Necesitamos unir para como que enlazar bien la oración. Entonces diría yo acá, para tener libertad de palabra, tranquilo, leer con tranquilidad, holgadamente, en toda comprensión de lectura, profundo. En el principio era palabra, y palabra era con el ángel supremo, y palabra era un ángel, o era el ángel. Y la palabra era un ángel. Bien. Esa es la forma en que hemos traducido. Si decimos el principio era Dios y no, ahí ya eso no lo entiende nadie, porque ¿cómo así que palabra es hijo de Dios pero es Dios? O sea, ¿es Dios el Padre o es Dios el Hijo? Y viene y comienza la confusión, que precisamente eso significa Babilonia, confusión. Entonces, ¿por qué no colocamos realmente los términos que son y nos dejamos de cosas? Esa es mi meditación ahora. Yo creo que muchos aquí van a empezar a encontrar cosas bien interesantes, porque hay muchos juiciosos, bien estudiosos, que llevan muchos años, muchos años, tratando de hallar verdades, más que defender ideologías, doctrinas paganas. Están juiciosos buscando la verdad. Pues ahí les dejo. Ahí les dejo esta meditación para que hagan la tarea, ¿no? Entonces, noten lo que les estoy diciendo, que cuando uno lee este libro de Juan capítulo 1, versículo 1, y luego se va uno al Génesis, pues ¿qué está diciendo? Está hablando de que la palabra por la palabra, y este era en el principio con el ángel supremo, o con Yahweh. Aquí ya Yahweh, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, un momento, está refiriéndose a la palabra que se hizo carne, ok. Y aquí, ¿cómo sabemos que? Claro, aquí dice el versículo 3, y dijo Elohim, el ángel, sea la luz. Este es el que nos está hablando aquí Juan. Y estaba precisamente con el ángel supremo, ok, con Yahweh. Perfecto. Esa es la forma. Nos vamos, estamos leyendo en griego aquí, ok, en Juan, pero resulta que aquí tenemos la escritura en hebreo que nos dice de esos hechos, y entonces nos estamos dando cuenta de que los términos son otros. Y entonces uno dice, ok, ojo, les estoy diciendo no de leer la Biblia ya traducida de Reina Valera o de la Iglesia Católica, sea cualquiera. No, estoy hablando de irnos al hebreo y leer en el hebreo qué es lo que está diciendo allí. Incluso con que ustedes tomen los, yo diría, primeros 4 o 5 versículos, ya pueden ir viendo cómo va el resto del engranaje de estas oraciones. Mira, hay cosas que a mí no me caben en la cabeza. En la teología hay una cosa que
o sea, yo no he podido entender qué es eso de la naturaleza divina. Ustedes saben qué significa el término naturaleza. Es únicamente materia, tiene que ver con la materia. Pero ¿saben qué ha sucedido? Ya los diccionarios, esto ya es de locos, porque ya en los diccionarios, a raíz de esta perversión que han generado, ya están diciendo que naturaleza también es divina. Entonces ya está la confusión, que han trastornado los términos de lo que son las cosas. O sea, ya todo es un revuelto de cosas que no se comprenden. Naturaleza es de materia, no se puede decir la naturaleza de Dios, o perdón, la naturaleza del Creador o del Elohim Supremo. Eso no puede ser, porque la materia es una cosa y la espiritualidad es otra totalmente diferente. Una cosa es el campo natural y otra cosa es el campo espiritual. Son totalmente opuestos. El uno es el todo, el otro es la nada. De hecho, la nada existe en sus manifestaciones por la acción del todo. Y bueno, eso todavía no me meto yo ahí a meterme. Eso está escrito aquí, pero no lo voy a tocar ahora, porque si no, esto va a ser una locura. Pero bien, entonces, a escudriñar leyendo en hebreo, y luego sí vamos a ver qué está diciendo Juan. Dios, no, porque el verbo, no. Aquí está en el Génesis, ¿quiénes están? Los Elohim. Qué bien. Esa es la forma de leer verdaderamente la escritura. Pero yo no sé cómo, yo nunca pude hacerlo. Y llegaba y paraba en un momento y decía, no, aquí hay cosas que no están bien. Les voy a poner otro caso, que es muy común. Y ustedes logran aclarar las cosas. Vamos a leer Isaías 7:14. Vamos a irnos a Isaías 7:14. Ustedes ya saben el tema que vamos a trabajar, pero es para que vean. Isaías. Por lo tanto, el soberano mismo os dará señal. He aquí, la doncella, la alma, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Bueno, esto incluso algunos aquí, incluso judíos que dicen ser judíos pero que no lo son, han querido perturbar esta señal, y esta señal es verdadera. En Mateo 1:23, ¿cómo está escrito? Entonces, en hebreo habla de alma, una alma. Ok. En San Mateo 1:23, he aquí una virgen. No está hablando de una virgen, está hablando de una alma. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Elohim con nosotros. Emmanuel. El de Elohim, el Emmanuel con nosotros. Entonces, fíjese. Entonces estamos hablando de Elohim, Elohim nuestro Salvador. Eso es lo que realmente dice. Pero voy a lo del alma. Aquí dice alma, doncella. Estamos hablando de una niña que no llega a los 14 años. No puede ser mayor a 14 años la alma. Entonces, ¿cómo es que aquí dice que una virgen en San Mateo 1:23? ¿Qué es eso? Además de aquello de Manuel que no se comprende, pero aquí ya leyendo el hebreo se comprende qué significa Emmanuel realmente. El ángel salvador. Ok,
he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Pero, ¿es una virgen? No, es una alma. ¡Oh! Un alma que ha... Y su padre firmó contrato con el que se va, con quien ya se desposaron, ok, pero están comprometidos, ok, todavía no se han unido, ok, tienen un año para unirse, esa es la ley que hay que leer, todo eso antes de folclóricamente ir leyendo sin entender lo que se está leyendo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ok, ¿quieres entender esto? Tienes que entrar dentro del conocimiento de la cultura hebrea para saber qué está hablando el tema. Y esto seguramente lo voy a tratar en algún momento. No me gusta meterme incluso con este tema mucho porque esto se presta para discusiones ahí. Para mí ya es claro, y yo con lo que les acabo de decir, muchos de ustedes van a tener claro el tema después de esto, porque van a comprender que todo lo que está aquí escrito tiene un soporte en el Antiguo Testamento. Entonces lo que hacen ustedes simplemente es tomar ya la base, los términos reales y van a entender esto. Si no se toman los términos reales, pues ustedes están leyendo es teología. Y lo que están haciendo es siguiendo la corriente de esa iglesia que es una secta que salió de nosotros, salió del cristianismo. Recuerden lo que les hablé desde un comienzo, el cristianismo es hebreo, son los esclavos de Cristo, cristianos, los esclavos de Cristo, los servidores de Cristo. Los griegos así nos llamaban en aquella época. Los cristianos, los esclavos de Cristo, los siervos de Cristo. ¿Y quiénes éramos en esa época? Todos nuestros hermanos en aquella época eran judíos, fariseos en gran mayoría. Hacia el siglo I, hacia finales del siglo I, habían muchos gentiles, pero estos gentiles eran ¿qué? De Israel, hebreos, que eso es tampoco lo que entienden, ¿no? Como que tampoco han entendido que ya Yahshua vino la segunda vez, pero bueno, eso lo veremos después. Lo importante ahora es que cuando ustedes estén leyendo cualquier segmento del Evangelio, seguramente va a tener un soporte en el Antiguo Testamento y verán los términos reales y ustedes verán que la interpretación es totalmente diferente a cómo se interpreta según teología. ¿Correcto? Entonces los invito a que comiencen a hacer esas meditaciones y que el Eterno, el Espíritu de verdad se manifieste ahí en ustedes y ustedes van a gozarse sus iglesias, todas estas congregaciones de todos estos pastores que están buscando a Yahweh de sincero corazón se van a sacudir de Babilonia, de la confusión que han creado con la teología y van a gozarse en el Eterno porque van a empezar se va a despejar toda la verdad de todas las cosas y no debe dar vergüenza que lleven con esas doctrinas cerradas 2, 3 siglos. Lo que debe dar vergüenza es que sabiendo que hay un error no lo corrijan. Eso sí debe dar vergüenza. Es más, es un error, es una transgresión contra Yahweh. Porque Yahweh, habiendo hablado, las personas no corrigen, es decir, se han ido contra Yahweh. Entonces, a corregir y a gozarse en todas estas correcciones. Viene una nueva época donde muchos predicadores de sincero corazón van a corregir sus ideas equivocadas y van a llevar al pueblo a su rebaño. Servidores de Yahshua, todos estos pastores que son auxiliares del mayor pastor que es Yahweh, Ezequiel 34, el Padre Celestial es el que pastorea la iglesia hoy y todo aquel que sirve a Yahweh es uno de esos pastores auxiliares. Pues bien, a todos esos pastores auxiliares que buscan a Yahweh de sincero corazón, escudriñen las escrituras a fondo, no se dejen llevar por la teología
Y se van a encontrar con muchas sorpresas, con muchas cosas hermosas. Van a ser quitados las vendas de los ojos y van a ver asuntos maravillosos que van a comprender profundamente. Cuidado, cuidado con entrar ya a andar conforme a la, digámoslo, a la letra que mata. El espíritu es el que vivifica. Déjense llevar por la revelación divina. Todo este libro nos enseña que hay que seguir a Yahweh, que hay que oír a Yahweh. Finalmente esa es la gran enseñanza de este libro en contexto. Oír la voz de Yahweh. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bien, entonces yo creo que ya terminamos aquí. Yo los dejé ya con la idea en la cabeza a trabajar duro.